¿Qué es un modelo desarrollista? Según DEA, es un modelo pedagógico que se centra en la experiencia como forma de aprendizaje. Es así que el alumno desarrolla, evoluciona y progresa en conocimientos. Se basa en los aprendizajes de la primera infancia, donde el conocimiento es de manera individual con el contacto del mundo real y la experimentación en el mismo. Es un modelo que se enfoca en desarrollar en el estudiante habilidades del pensamiento crítico, autónomo y significativo, incluyendo la manipulación de objetos, ambientes fuera del aula, comunicación y acompañamiento directo del profesor. Tiene en cuenta los conocimientos previos o empíricos que trae el estudiante, integrándolos y compartiéndolos. También se caracteriza por crear ambientes activos, reflexivos y críticos, facilitando la construcción autónoma de conocimiento del estudiante, acercándolo con el entorno y el trabajo práctico. El estudiante es el eje central, o sea que la escuela se adapta a las necesidades de él, más no él se adapta a la escuela. Por otro lado, el docente es guía, observador, facilitador y analizador que presenta alternativas de aprendizaje. Hace que el estudiante sienta que el aprender no es una obligación, sino que crea una motivación, un misterio para que el estudiante se acerque al conocimiento. Entiende y tolera el ritmo de aprendizaje y se adapta a ellos para facilitar su proceso cognitivo. John Dewey es un filósofo que toma como estructura racional la teoría de Darwin, donde la mente humana es producto de la evolución biológica y se adapta al mundo físico. Dewey empieza a aplicar sus teorías en la educación haciendo cursos experimentales donde la doctrina instrumentista es su eje y le pone fin al adiestramiento, haciendo así que asegure que el hombre es un ser de hábitos, impulsos e inteligencia, donde además tiene virtudes intelectuales y morales, lo que le hace un ser experimental. La educación tiene que ir de la mano con este concepto, pues la idea principal es que se cree necesario enfrentar situaciones problemáticas para desarrollar habilidades. Además de eso, el hombre tiene hábitos, que son actos que requieren de un principio y un fin para que no lleguen a ser una repetición, sino que trasciendan y no sean una costumbre. Los impulsos son fuente de conocimientos para la liberación, ayudan a crear hábitos frescos y flexibles. De esta forma se empieza a crear una independencia. Además, dice que el ser humano necesita explorar su entorno de manera corporal, de tal manera que lleve a superarlo más, a ser más receptivo y más curioso. Por esto se hace necesario que se formen las experiencias para que se haga más indagatorio y crear una solución ante problemas no solo matemáticos, sino sociales, que es muy importante para este modelo eh, pedagógico. Ahora les hablaré un poco sobre María Tecla Artemisa Montessori. Ella basa su pedagogía, su método, en colaborar y que los niños se ayuden mutuamente. Así ella podrá escoger el trabajo adecuado al interés y la habilidad que tenga este niño para poder descubrir sus propios errores y retroalimentarse ellos mismos con diversos materiales, teniendo una libertad de espacio donde puedan desarrollar este trabajo, descubriendo de esta manera autonomía, capacidad para ellos mismos elegir, la autodisciplina, la independencia, iniciativa propia y el desarrollo de la voluntad. Ella ve a los niños como si tuvieran una mente que absorbe conocimiento. Así podrán reflejar entre ellos mismos actividades motrices, respeto a la espontaneidad, libertades que les permite al niño que puedan aprender muchísimo más y un medio ambiente para favorecer este desarrollo. Ahora vamos a hablar de Jean Piaget. Jean Piaget decía que el niño atravesaba por 4 estados. El estado sensomotor, en donde la conducta del niño es esencialmente motora, donde no tiene ninguna clase de interferencia con el exterior, lo cual se da hasta que el niño tiene 2 años. El estado preoperatorio, que es una etapa en donde el pensamiento y el lenguaje empiezan a abordar al niño. Él empieza a pensar simbólicamente, imitando acciones y los objetos que ve.
realizando juegos, dibujos, entre otras cosas, desarrollando más que nada el lenguaje. Esto hasta los 7 años de edad. El estado de las operaciones concretas es una etapa en donde el niño empieza a pensar razonadamente, en donde aplica esto a problemas reales y se convierte en alguien más social. Esto se desarrolla hasta los 11 años de edad. El estado de operaciones formales es una etapa en donde el niño, que ahora es adolescente, empieza a tener un pensamiento lógico, inductivo y deductivo, donde desarrolla sentimientos idealistas y logra desarrollar su personalidad. Piaget afirmaba que el niño se desarrollaba por la constante relación con el exterior. Él consideraba que el desarrollo cognitivo era el producto de la interacción con el medio ambiente, donde se intervenían factores externos e internos. Él lo dedujo observando a sus hijos. Contenidos. Tuvimos en cuenta el documento de Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional, del grado quinto, tanto en lenguaje como en matemáticas. En lenguaje, el contenido conceptual, el estudiante interpreta la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas del tiempo. Procedimental, recoge información relevante según el tema propuesto. Aplica gráficas que le permiten la interpretación de la información. Actitudinales, se esfuerza por ordenar la información y compartir sus aprendizajes. Valora, da importancia al uso de los cuadros, gráficas, mapas, tablas y líneas del tiempo para usar la información en sus actividades cotidianas. Ahora pasando a la matemática, en lo conceptual, la idea es que el alumno examine y distinga el proceso de la media y la moda en datos estadísticos. Ya en lo procedimental, debe calcular, planear el promedio de la media. De esta manera podrá identificar la moda realizando un conjunto de datos. Y en lo actitudinal, repara, escucha esta explicación que le da el docente, permitiendo una socialización del resultado con sus demás compañeros, interesándose en realizar nuevas o aplicar diferentes herramientas para organizar datos. La historia entre los versos. Contenidos. Conceptual. Analiza de manera reflexiva y crítica comunicados escritos mediante canciones. Reconoce el mensaje que emite su letra la canción Coco por Coca de Herencia de Timbiquí. Procedimental. Construye representaciones artísticas, gráficas y/o literatura teniendo en cuenta el mensaje de la canción. Actitudinal. Aprecia el sentido que comunican las canciones por medio de sus letras. Toma conciencia del significado y lo asocia con algún acontecimiento de su entorno. Esta actividad, la historia entre los versos, va dirigida a estudiantes de grado noveno. Para empezar, se reproducirá una canción con la que se puedan hacer ejercicios de estiramiento y calentamiento para activar el cuerpo y la mente. Es necesario una canción que sea movida y que guste. Luego, cada estudiante se establecerá en un sitio, en una posición donde se sienta cómodo, bien sea sentados o acostados, como más se acomoden. Y se les pedirá que se relajen y escuchen con atención la canción, que se concentren sobre todo en su letra. Cuando finalice la melodía, se realizará un corto debate, donde cada estudiante dé su opinión, lo que sintió, lo que pensó, lo que en sus pensamientos vio, para así que todos lo comentemos y lo sepamos y haya una amplia visión. Por último, cada estudiante se le pedirá que realice un dibujo, una pintura, tome una fotografía o haga un escrito, el escrito es libre, que represente lo que comprendió, lo que sintió, lo que vio en esa canción y con esto logre dar una reflexión con una postura crítica acerca del mensaje que da la canción.
Rúbrica de evaluación. Contenido. Conceptual. Analiza de manera reflexiva y crítica comunicados escritos mediante canciones. Superior. Analiza y reconoce el sentido de los mensajes emitidos mediante canciones. Alto. Reconoce el sentido de los mensajes emitidos mediante canciones. Básico. Reconoce parcialmente el sentido de los mensajes emitidos mediante canciones. Bajo, se le dificulta analizar y reconocer los mensajes emitidos mediante canciones. Procedimental. Construye representaciones artísticas, gráficas y o literatura teniendo en cuenta el mensaje de la canción. Superior. Construye y aplica representaciones gráficas teniendo en cuenta las letras de las canciones. Alto. Construye representaciones gráficas teniendo en cuenta las letras de las canciones. Básico. Construye algunas representaciones gráficas teniendo en cuenta las letras de las canciones. Bajo. Presenta dificultades al construir y aplicar representaciones gráficas teniendo en cuenta las letras de las canciones. Actitudinal. Toma conciencia del significado y lo asocia con algún acontecimiento de su entorno. Superior. Aprecia y toma conciencia del sentido de las canciones asociándolo con eventos de su entorno. Alto. Toma conciencia del sentido de las canciones asociándolo con eventos de su entorno. Básico. Toma conciencia del sentido de algunas canciones asociándolo con eventos de su entorno. Bajo. No aprecia ni toma conciencia del sentido de las canciones asociándolos con eventos de su entorno.